Amigos del Perú y del mundo, encantado de estar con ustedes. La razón por la que estoy con mascarilla es que hace unos minutos llegó el ingeniero Rey y soltó un estornudo feroz que le puso acá todos los pelos de punta. Así que como precaución, porque sí creo en la reinfección, acá estoy con mi mascarilla. Muy bien. Bueno, ahora, antes de darle la palabra a Rafael Rey, el tema de la llegada de las vacunas, el espectáculo circense, ¿no? La payasada, la presencia de los ministros, del presidente de la República. La guachafería. La guachafería para llegando a la vacuna, ya partió de China, llegó en estos momentos a París, en estos momentos ya partió, puede seguirlo en vivo, los canales seguían en vivo lo del avión, para traer 300.000 dosis, que en realidad son 140.000 vacunas y no alcanzan, ni siquiera para el personal de salud. Así que hay que seguir trabajando, hay que seguir hincando al gobierno porque son absolutamente incompetentes y la salida, lo hemos dicho muchas veces, es la vacuna. Pero mientras tanto, hay medicinas alternativas con las cuales vamos a conversar con unos doctores más adelante. ¿Qué dice Rafael? No, que para hablar de lo que estás mencionando, es decir, el montaje que han armado, la guachafería, más que guachafería, la manipulación, porque de eso se trata, Pepe. Se trata solamente de hacer pensar, hacer creer o intentar hacer creer, porque la gente ya no se come el cuento. Que están trabajando. De que están trabajando, de que saben lo que hacen y que son muy eficaces. Tanto que la señora Masetti declaró antes de ayer. Después vamos a recordar ahora, dentro de unos momentos, todas las incoherencias acerca del anuncio de las vacunas. Pero ayer o antes de ayer, la señora Masetti, la ministra, la brillante ministra de Salud que tenemos, que es el hazmerreír en el mundo, como ya han visto ustedes el domingo pasado y como se puede ver en las redes sociales, porque en México, donde tienen un ministro de Salud que es un desastre también, parece que están mejor que acá. Los propios periodistas mexicanos decían que aquí en el Perú estamos peor en cuanto a la calidad de la ministra, de la autoridad en salud. Pero decía que hace unos días esta señora declaró que el señor Masetti, iba a decir, el señor Sagasti, el presidente, iba a ser el primero en vacunarse. Incluso el diario Correo hoy publica una especie de itinerario de las vacunas y dice, los primeros en vacunarse, el señor Sagasti, presidente de la República, en el Callao, o sea, en el mismo lugar de la llegada del aeropuerto, ¿no? En el Callao. La señora presidenta del Consejo de Ministros, la ministra de Salud, etcétera, varios. Después, la ministra de Defensa y el ministro del Interior, etcétera. Un cronograma así. Pero lo que declaró la señora Masetti es que se trata del presidente que constituye un símbolo. Es como para preguntarle, señora Masetti, perdón, ¿símbolo de qué? ¿Símbolo de qué? Lamentablemente, el señor Sagasti, siendo presidente, representa a la nación, pero símbolo será de ineficacia. Símbolo de ineficiencia, de incompetencia total. Así es, de guachafería, símbolo de inutilidad o símbolo de cinismo. A ver. Mira lo que dice sobre Sagasti. A ver. Sobre Sagasti, el señor López Aliaga, que hace una radiografía exacta, dice, ese señor nunca ha trabajado en serio. Es un típico caviar que vive de la cháchara y siempre prendido del Estado o de las ONGs. Como todo caviar, nunca ha pagado una planilla, claro. No tiene capacidad de gestión y no podría sobrevivir en el sector privado. Esta incapacidad es la que han trasladado al Estado y el gran responsable de que las instituciones del país hoy estén manejadas por gente tan incompetente es el señor Vizcarra, que les abrió las puertas de par en par. Exacto. Para que hoy manejen el Perú y por eso estamos como estamos, ¿no? La señora, así es, la señora presidenta del Consejo de Ministros, la señora Bermúdez, declaró hace unos días que las vacunas no podían traerse al Perú. Primero,
acuérdense, el señor Sagasti dijo, perdón, el señor Vizcarra fue, ¿no? Ya no me acuerdo quién. Sí, ofrecieron mismo, que en enero, es lo mismo, efectivamente, es lo mismo. Que ofrecieron que en enero habría 1 millón de vacunas, ¿no? En el Perú. Vacunas, dijo, no dijo dosis, vacunas, 1 millón. No, primero que llegaba en diciembre. Bueno, sí, ya, efectivamente, primero en diciembre. Después, bueno, hemos comprado a Sinopharm vacunas y van a llegar un primer lote de 1 millón, esto lo dijo Sagasti, lo recuerdo, durante el mes de enero. No dijo cuándo. Y yo dije, no le crean, porque en enero estoy seguro que no van a llegar. Efectivamente no llegaron, porque ya hoy que han llegado las 300.000 dosis, o sea, 150.000 vacunas, como tú dices, han llegado el día 7 de febrero. Pero bueno, después entraron con el tema de que no se podían traer, hace pocos días, la señora Bermúdez dijo que las vacunas no se podían traer porque KLM había suspendido los vuelos comerciales. Eso ya es una patada, en cierta parte, a todos los peruanos medianamente informados, porque con una llamada telefónica a cualquier empresa logística del Perú o del mundo, en menos de 48 horas se traen en un avión que hoy día están parados en todo el mundo, parados, detenidos, se fletan un avión y se lo traen en menos de 24 horas. Pero claro, lo que pasa es que la ministra mentía, porque las vacunas no estaban en manos de KLM, sino que estaban todavía en la China. Y KLM, el ministro de los Países Bajos, el embajador, tuvo que salir a desmentir a la ministra. Otro ridículo y otro escándalo para el Perú internacionalmente. Por supuesto. El embajador de los Países Bajos le dijo a la ministra que KLM no tenía ningún problema en traer esto porque los socios de KLM del mismo grupo, que es Air France, sí estaban con vuelos comerciales. Así que incluso para utilizar vuelos comerciales era perfectamente factible. Lo que pasa es que ni KLM ni Air France habían recibido todavía las vacunas que tenían que venir de China. De manera que mintió una vez más. Y después el señor Sagasti salió a decir, entonces ahora sí, con toda seguridad, vienen 1 millón de dosis, se embarcan el día 13 de febrero. Así lo dijo, hace escasamente 4 días. De todas maneras, el 13 de febrero. Bueno, yo estoy en la capacidad de decirles, confirmado además, que el día 12 de febrero es el Año Nuevo chino. Y las festividades... Año Nuevo lunar. Es la migración más grande del planeta. Cientos de millones de todo el mundo y de toda China se juntan con sus familias. Correcto. Así. O sea, todo China se paraliza, no perdonarán cualquier fiesta, pero esa no la perdonan ni una. Y dura una semana, del 12 al 19. Nadie trabaja. Nadie trabaja y, como tú dices, Pepe, todos se van a sus provincias a ver a sus familiares, etcétera. Es sagrado. Así que el 13 de febrero de ninguna manera era factible que lo embarcaran. Y eso lo sabe perfectamente la canciller. Así que una vez más el señor nos mintió. No sé si lo sepan, no sé si lo sabían. Ahora ya lo saben, ¿no? Ahora ya lo saben, porque lo que el gobierno chino ha hecho es una cosa excepcional de ayuda y de servicio político al Perú. Sí, nada más. Sí, claro. Si no, no le llegaba absolutamente nada. Así es. ¿no? Pero espérate, esta parafernalia, Rafael, básicamente lo que cubre es el horror que en estos momentos está pasando en nuestro país y que tiene que ver con el oxígeno. Esta historia del oxígeno, de pacientes que se mueren en intermedios nomás porque no hay oxígeno, la sufrimos en junio de una manera dantesca. Y en ese momento, Vizcarra dijo que iban a traer plantas de oxígeno para todo el país. Sí. No trajeron ninguna, si no fuese por el sector privado que ha donado como 60 plantas de oxígeno, o sea, estaríamos en un caos total. Y el Ángel del Oxígeno, la empresa esta del Ángel, que le llaman, no recuerdo su nombre, este empresario privado, que regala oxígeno. Sí. La incapacidad del Estado ha quedado totalmente demostrada, no incapacidad, la monstruosidad, el crimen que del Estado por culpa de los actuales funcionarios. Porque cuando el Estado se equivoca en este tema significa contagios, significa muertes, ¿no? Y significa dolor para miles de familias peruanas. Si hubiese previsión o un mínimo de seriedad o responsabilidad, hubiesen hecho lo que hizo Chile. ¿Saben ustedes
¿Cuántas dosis ha comprado el gobierno chileno? 90 millones de dosis. Ya las tienen. ¿Ya? 90 millones. Y su población a vacunar es de apenas 14, 15 millones, porque son 19 millones de habitantes. Es que lo que ha pensado Chile... Tiene un exceso de millones y millones de vacunas. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Piñera? Vengan aquí. Vengan. No hay ningún problema. Entonces la gente dirá, como bien lo ha explicado Aurelio Pastor, ¿no? Qué buena gente. Qué bueno. No, va a ser negocio. Es negocio, porque la gente que llega por la vacuna tiene que quedarse en Chile por lo menos 14 días o 20 días. Claro. Y son cada uno... Pagan taxis, hoteles, comida, restaurantes, y levantan diversión. La economía chilena de una manera impresionante. Es que esa es la ventaja de tener a un negociante en la presidencia de la República. Y a un que es Piñera, ¿no? A un empresario. A un empresario, ¿no? Que por más decepción que haya causado con la forma en que no supo enfrentar a los delincuentes... Sí. Aquí se han manejado mil veces peor, de una manera peor, realmente impresionante. Bueno, el que quiera, que le quiera vacunarse puede irse para Chile rapidito. Sí. Y en Chile se vacuna, se vacuna. Yo no les aconsejo tanto porque han comprado Pfizer. Ahora, la otra cuestión sobre las vacunas... Pfizer para la... Han comprado a Pfizer. Pfizer en Chile. Para la parte de Santiago. Pero lo demás son Sinovac. Han puesto 385.000 vacunas de Sinovac que al menos no los mata. O sea, si tú te vacunas con esa, si bien tiene un 50 y tantos por ciento, 60 y tantos por ciento de efectividad, tiene 100% para impedir que mueras. Eso dicen. Sí, eso dicen. No sé. Bueno, en todo caso, la de Sinopharm, que es la que hemos comprado nosotros, la que ha llegado, ¿no? La que han llegado 350.000 vacunas ahora, en la fase 1, Pepe, tuvo 144 voluntarios. 144 voluntarios. No 14.000, no 14.400, sí. 144. Eso se ha sabido hace muy poco. En la fase 2 tuvo 743 voluntarios. En la fase 3 no tiene todavía ningún reporte, porque no se sabe cuántos hay. Están usándonos a nosotros y a los brasileros de conejillos de indias. Y la fase 3 no ha sido aprobada. Esa es la vacuna que hemos comprado. Yo, por supuesto, amigos televidentes, yo de ninguna manera me vacuno con la de Sinopharm, ni con las otras que están experimentando, por supuesto. Pero yo quiero recordar ahora... Para terminar lo de Chile nada más, la vacuna en Chile la pone el Estado chileno absolutamente gratis, por si acaso. Sí, claro. Gratis, ¿no? Pero tienen que esperar ahí en Chile los 21 días para ponerse la segunda dosis, ¿no? Claro. Y ahí está el negocio. Claro, y ahí está el negocio para Chile. Turismo, hoteles, gastronomía y todo lo demás, ¿no? Por supuesto, comercio. Bueno, pero digamos también algunas otras cosas sobre estos temas, porque el Perú está cometiendo el gravísimo error que aquí lo advirtió Manolo Fernández, el doctor Fernández, hace varios meses. Dijo, un momentito, cuidado con combinar vacunas, que eso no se puede hacer, eso es imposible. Así es. Bueno, parece que no solamente estamos comprando a Sinopharm, sino que también estamos comprando a AstraZeneca, estamos viendo... Moderna, etcétera. O sea, a una persona no se le puede vacunar con una primera dosis de una marca y de un tipo de vacuna y una segunda dosis con otra marca o con otro tipo de vacuna. Pero creo que está sobreentendido que los que se vacunan con Pfizer es con Pfizer, los que se vacunan con Moderna siguen con Moderna. Entonces van a llevar el control, ¿no? Van a llevar el control. En la selva también. Me imagino, ¿no? Bueno, nosotros que somos el gobierno que es tan eficiente, ¿no? Es tan eficiente llevando los registros, por ejemplo, de muertos, va a llevar perfectamente el control de que el ciudadano con el DNI número tal, ¿no? Que no está suplantado, ha sido vacunado en tal fecha con tal tipo de vacuna y vamos a ver si le ponen la misma, si tiene suerte. Yo, por supuesto, no confío en nada. Sobre los muertos, hacer una pantalla, gobierno ocultó 50.000 muertos. ¿Ves? Y eso lo dice La Razón, pero acá lo dice un diario vinculado al comercio, ¿no? Perú supera los 100.000 muertos en exceso, ¿no? Y bueno, ese Estado que no sabe contabilizar los muertos, Pepe, va a asegurar que a las personas les pongan siempre el mismo tipo de vacuna y la misma marca de vacuna. Bueno, pero yo quiero contarles a los televidentes rápidamente que tengo en mis manos el preacuerdo que firmó la actual ministra Masetti
y por favor les pido a la producción que pongan la última página de ese preacuerdo, donde aparece la firma de Susan Silverman, que es la presidenta global de Emerging Markets, que negociaba por Pfizer, y la firma de Pilar Masetti, ministra de Salud, y que firmaron el 17 de septiembre del 2020. Empiezo por decir que este es el preacuerdo que el Perú incumplió. No le pagó, y digo yo, felizmente que no le pagaron. Claro. Y por eso quedó sin efecto. Felizmente, o sea, este preacuerdo... Felizmente. Por eso, Rafael. felizmente, por lo que vamos a decir ahora. Este preacuerdo ya no sirve. Felizmente cayó en desuso, por supuesto, por culpa del Perú, que no cumplió con lo que se había comprometido. Pero quiero que vean la falta de responsabilidad de la ministra para firmar cosas como las que van a escuchar. Esto es un contrato, un preacuerdo le llaman, pero es un contrato de vinculante, vamos a decir así, un pliego de condiciones vinculantes en el acuerdo entre Pfizer, BioNTech y el Estado peruano a través del Ministerio de Salud. Y fíjense las cosas que dice algunas. El Ministerio de Salud del Perú acepta y acuerda que los esfuerzos de los proveedores, o sea, Pfizer y BioNTech, para desarrollar y fabricar la vacuna son de naturaleza especulativa. Ojo, Pepe. Y están sujetos a riesgos e incertidumbres significativas. Que el que quiere entender, que entienda. Bueno, pero el Ministerio de Salud reconoce, sigue diciendo el preacuerdo, además que la vacuna y los materiales relacionados se están desarrollando rápidamente debido a las circunstancias de emergencia. El Ministerio de Salud también reconoce que los efectos a largo plazo y la eficacia de la vacuna actualmente no se conocen y que pueden presentarse efectos adversos de la vacuna que actualmente se desconocen. Sigo. Por el presente, el gobierno del Perú acuerda indemnizar, defender y mantener exento de responsabilidad a Pfizer, BioNTech y a cada una de sus filiales, contratistas, subcontratistas, licenciantes, licenciatarios, sublicenciatarios, distribuidores, fabricantes de contratos, proveedores de servicios, investigadores de ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Y siguen mencionando. Y de y contra cualquiera y todos los juicios, reclamaciones, acciones, demandas, pérdidas, daños, responsabilidades, sanciones, multas, costos y gastos, incluidos los honorarios de abogados y otros gastos que se deriven y estén relacionados o sean resultado de la vacuna, incluyendo, pero no limitado, a cualquier etapa de diseño, desarrollo, investigación, formulación, prueba, ensayo clínico, fabricación, almacenamiento, etiquetado, distribución, comercialización, promoción, venta, compra, licencia, donación, dispensación, prescripción, administración o uso de la vacuna. O sea, lo que había afirmado la señora ministra de Salud, con razón, ¿se acuerdan que decía esto es confidencial, no se puede saber, solo se podrá saber cuando finalmente firmemos un contrato, ¿no? Claro. ¿Cómo se va a conocer esto? Debía ser un escándalo saberlo. Se filtró la información, nos llegó la información, no teníamos el documento que ahora tenemos. Pero es una verdadera vergüenza que un ministro de Estado firme una cosa de este estilo, quitándole toda responsabilidad a quienes la tendrían y además sometiéndose, por cierto, eso no lo he leído, sometiéndose además a los efectos de los jueces de Nueva York y prescindiendo de esto. Claro, después de no pagar, se ve que le hicieron ver a la señora ministro que lo que habían firmado era una barbaridad y entonces prefirieron seguramente, digo yo, no pagar y por tanto que caiga en desuso el preacuerdo. Pero es una verdadera vergüenza que se haya firmado, señora Masetti. Bueno, esto muestra la falta de
de seriedad de la ministra de Salud que tenemos. Bueno, te informo, Rafael, que hace 2 días se acaba de finiquitar, según la propia ministra Massetti, la compra de 20 millones de dosis a Pfizer. Entonces yo me pregunto, ustedes saben que para introducir la vacuna Pfizer en el Perú se necesita una delicada cadena de frío. Son 70 grados bajo cero. 70 grados bajo cero que tiene que estar esa vacuna. No hay forma de distribuir ese producto, ¿no? Ni siquiera en Lima, ¿no? Sí, pero se acaba de finiquitar el contrato, que habría que revisarlo porque de repente es secreto también, de 20 millones. No, claro que es secreto también. Y esta obsesión de algunos funcionarios de este gobierno por comprar esta vacuna Pfizer ya a mí me preocupa y me huele bastante mal, ¿eh? Sí, a mí también. Te digo, ya. Y luego escuché también a los funcionarios del MINSA que si la dosis no fuese suficiente, ¿no?, de la vacuna, entonces habría que pensar en una tercera dosis para potenciar, porque es probable que con las nuevas variantes las cosas se compliquen, ¿no? Y tendremos que ir a una segunda generación de vacunas, ¿no? Y otro desembolso los europeos, de miles de millones. Claro, y otro posible gran negociado para muchos. Por supuesto. ¿No? Porque de estas tragedias es de donde salen los grandes millonarios en países como los nuestros, ¿no? Que no tienen ningún reparo en meter sus manos en una olla de barro como es el Perú, ¿no? Esos son miserables, esos sí son traidores a la patria, ¿no? Y fíjate, esos sí son, yo creo, criminales de lesa humanidad. Sí, Gersi dice con razón que en poco tiempo los peruanos van a descubrir que esta tragedia que hemos pasado, que estamos pasando, va a ser uno de los grandes negociados que van a tardar años en resolverse en el Poder Judicial, ¿no? Sí, señor. Bueno, y para colmo, el señor Contralor Nelson Schack hace unos días criticó la demora. Miren, el Contralor critica la demora en la adquisición de vacunas y advierte que van a realizar un control posterior de las negociaciones y contratos que firme el gobierno, porque como tienen cláusulas de confidencialidad, es decir, de secreto, y que por eso la propia Contraloría no puede acceder a esa información. Oye, perdón, yo he sido ministro de Defensa y he ejecutado contratos calificados de secreto de Estado. ¿Y tú crees que yo dejé de informarle a la Contraloría? No. Es la Contraloría la que puede dar el ok para que algo sea secreto de Estado. Así que no puedo comprender cómo el propio Contralor de la República dice, bueno, como es confidencial, tiene cláusula de confidencialidad, yo no puedo revisar ahora, así que revisaré después. Oiga, señor Contralor, no entiendo. ¿Usted no sabe cuál es su función? ¿Usted no sabe que tiene pleno derecho a acceder? Pero no solo eso. Dijo que le ha solicitado al Ministerio de Salud los documentos que sustentan por qué se eligió, por ejemplo, comprar al laboratorio chino Sinopharm. Yo quiero hacer 2 comentarios respecto de esta noticia, de esta información. La primera es que la Contraloría es el enemigo al que le temen los burócratas cobardes que tenemos a millares en el Perú. Porque ese es el miedo que tienen. Tienen miedo de tomar decisiones por cobardes, tienen miedo de firmar documentos por cobardía y por miedo a lo que pueda decir la Contraloría. Y estoy hablando de los que son honrados, no estoy hablando de los sinvergüenzas, estoy hablando de los honrados, que probablemente son los más, pero que se mueren de miedo. Y un funcionario no puede tener miedo a hacer lo que el país necesita, porque se constituye en un pésimo funcionario. Pero bueno, lo ven a la Contraloría como una amenaza, en lugar de verla como lo que deben de verla. Sí, una posible amenaza, pero fundamentalmente una verdadera asesora. Ese es el verdadero papel que deberían de desempeñar el Contralor y la Contraloría. Una asesoría inmediata, eficaz, rápida, para que las cosas se hagan como es debido, con transparencia y con cumplimiento de la ley. Y cuando las leyes no permiten hacer
o los reglamentos no permiten hacer aquello que debe de hacerse, aquello que es de sentido común hacer, aquello que es bueno hacerlo, pues entonces la Contraloría es la primera llamada a inmediatamente dar la voz de alarma y proponer el cambio de esa ley o de ese reglamento que impide actuar con sentido común. Pero si la Contraloría a lo único que se dedica, como parece que está pasando, y el Contralor lo único que hace es viajar a otros sitios, ¿no? Con un montón de viajes ha hecho durante su gestión, o recibir bonificaciones extraordinarias a fin de año, contra las que no estoy, me parece bien, pero ¿a cambio de qué? ¿En función de qué? ¿De qué mérito? ¿Qué cosa? ¿Qué cambio ha originado? ¿Qué ha mejorado la Contraloría en el funcionamiento del Estado? No solamente no ha mejorado nada, sigue haciendo las mismas barbaridades o sometiendo a veces a controles con interpretaciones absurdas y por tanto sigue generando miedo en los cobardes funcionarios del sector público y claro, por eso está parado el país, porque la gente no toma decisiones. Y eso, por supuesto, no es solamente culpa del Contralor, no es solamente culpa de los ministros, es también culpa del presidente de la República. Porque un presidente de la República que sabe actuar y sabe dirigir a su gente, exige que se tomen decisiones. Y es el primero en tomarlas. Pero claro, con el tipo de presidentes que hemos tenido últimamente, que tampoco ellos enfrentaban los problemas y que preferían dejarlo en manos de sus ministros o simplemente no resolver los problemas para ver si se solucionan solos, sin comprender que los problemas o se enfrentan o no se solucionan, así de sencillo. Ahora, Rafael, pero el segundo comentario, perdona Pepe, porque no quiero acabar, pero termino. No le corresponde al señor Contralor indagar cuáles fueron las razones por las cuales se tomaron decisiones políticas. No es función de la Contraloría, señor Nelson Schack, preguntarle al ministerio tal por qué tomaron esta determinada decisión. Lo que a ustedes le compete es asegurar que una vez tomadas las decisiones, las personas que las han tomado cumplan la ley, cumplan los reglamentos. Evidentemente, como he dicho antes, las leyes adecuadas, las leyes lógicas, no las ilógicas, que hay un montón, y que usted es el primero que debería de identificarlas y de inmediato, con la iniciativa legislativa que usted tiene, debería de propiciar los cambios de esas leyes absurdas. Pero si las leyes son buenas, entonces su labor es que se cumpla la ley. Pero usted no tiene por qué someter a los ministros y a los funcionarios públicos a una indagación de por qué se tomó determinada decisión política. Usted no es ministro de ningún sector y sus funcionarios de Contraloría tampoco. Déjense ustedes de actuar como policías, policías ignorantes, discúlpenme, pero así veo la actuación de muchas veces los empleados de la Contraloría en distintos lugares. Aquí, sobre todo cuando los jefes de la Contraloría, es decir, los contralores, como usted, señor Nelson Schack, no toma las iniciativas que debería de tomar e incluso cuando promete hacer que se reparen injusticias del pasado, no lo hace usted. Y usted recordará una que yo le hice ver, de una injusticia que se había cometido contra 6 funcionarios que se le ha presentado a usted toda la documentación para que vea lo mal que se actuó en la Contraloría, no en su época, en la época del señor Fuad Curi y del otro, del que fue Contralor, ¿cómo se llama? Alarcón. Pero usted se comprometió a revisar el caso y a disculparse con las víctimas de esos abusos de su institución y hasta ahora. Y eso es un solo caso de los cientos de casos que debe de haber. Así que, señor Schack, póngase las pilas y trabaje por el país. Y aquí, Rafael, para concluir, nadie cumple con su responsabilidad, ¿no? Ya sea por miedo, por patería o por, sí, claro, o por corrupción, ¿no? Pero rehuyen las instituciones cumplir con su tarea que le es fundamental. Revisemos algunos guarismos así al toque. Somos el país con la cifra más alta del mundo por millón de habitantes, ¿no?
Somos una de las 3 naciones que serán las últimas en recibir vacunas. Y miren ustedes la parafernalia que han hecho en el aeropuerto, ¿no? Somos el país con el mejor índice de uso de electrodomésticos, refrigeradoras, por ejemplo, ¿no? Y se atreven a decretar una cuarentena, sabiendo que es imposible que se pueda hacer una cuarentena en un país con ya no el 70%, sino con el 80% de informales. Así es una locura, ¿no? Y por si fuera poco, somos la nación que exhibe una de las mayores caídas de su economía en todo el planeta, ¿no? La prensa se ocupa del avión que ya llega, que ya viene, ¿no? Y transmiten, ¿no?, en directo. En directo, ¿no? El show guachafo este. Y si a esto, amigos, agregamos la desastrosa reforma política que hizo el señor Vizcarra, el negociado de las pruebas rápidas y esta tragedia imperdonable del oxígeno, tenemos un marco adecuado, ¿no?, para decir que estamos siendo gobernados por zánganos, por sinvergüenzas, por vividores, por irresponsables, que si no se sienten preparados para sus responsabilidades, deberían de renunciar, ¿no? Así es. Pausa, amigos, pausa y regresamos.